contigo y con los amigos de la audiencia de Radio Felicidad. Hoy vamos a comenzar la audición hablando de política con mayúscula, para diferenciarlo de la politiquería. Y quiero hacer referencia, primero que nada, a un breve pasaje de un libro que se llama Las agencias de calificación, de Werner Rugemer, página 101, que a partir de esta lectura va a ser más fácil interpretar realidades internacionales y nacionales que en este momento nos están golpeando. Tiene un subtítulo en la página 101 que dice El núcleo duro. Investigaciones del sector diseño de sistema de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, basándose en los datos del banco privado Orbis, han seleccionado de entre 37 millones de empresas capitalistas las 43.000 más grandes. De estas han seleccionado a su vez las que por su patrimonio y su poder serían, según su opinión, las 1.380 compañías de las agencias de calificación: Barclays, Capital Group, Fidelity, AXA, State Street, JP Morgan Chase, Vanguard, United Bank of Suiza, Merrill Lynch, Wellington, Deutsche Bank, Crédito Suizo, Banco de Nueva York Mellon, Natixi, Goldman Sachs, Price, Morgan Stanley, Mitsubishi, Société Générale de Francia, Bank of America, Alianza Massachusetts Mutual, ING, Namura, Unicrédito, etcétera. A ver, amigos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los amos del mundo. Estamos hablando del núcleo duro del sistema capitalista, que como verán son fundamentalmente banqueros, y además de ser banqueros, son los dueños de las agencias de calificación de riesgo. Las tres más importantes, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Son esas agencias que cuando vienen al país a hacer el control, a hacer la auditoría, le dejan anotadito en un billete al señor Danilo Astori los mandados que tiene que hacer. Y los mandados que tienen que hacer, como por supuesto se lo dejan a todos los países, después se reflejan ¿en qué? Se reflejan en el presupuesto y en la rendición de cuentas. Y resulta que el mandado que tienen que hacer en este momento el equipo económico es un mandado terriblemente antipopular. ¿Por qué es terriblemente antipopular? Les explico. Porque tiene que haber una ratio, tiene que haber una equidistancia, una correlación entre lo que ingresa al país, ¿verdad? Lo que recauda el Estado y lo que tiene que pagar por concepto de servicio de deuda externa. Cuando esa ratio, cuando ese coeficiente se altera y supera, ¿verdad?, ampliamente, como está sucediendo ahora, ese coeficiente, es decir, se está recaudando mucho menos que lo que exige los acreedores para poder satisfacer el servicio de la deuda, viene el rezongo, viene el mandado, viene el ajuste, viene lo que se llama las restricciones al gasto. Por supuesto que en ese sentido este gobierno ha actuado
muy mal con respecto a ese mandado. Es por ello que están muy preocupados, porque ¿cuál es la sanción que utilizan estas agencias calificadoras de riesgo? La sanción es quitarle el grado inversor. ¿Qué es el grado inversor? El grado inversor es un juicio relativo a la credibilidad de la economía con respecto a las inversiones que hacen los inversionistas privados. Es un consejo, ¿verdad?, que le dan las agencias calificadoras de riesgo al inversionista diciéndole: bueno, la economía del Uruguay está en condiciones de satisfacer los intereses de la deuda, por lo tanto ustedes pueden comprar bonos, pueden darle préstamos porque están en condiciones de pagar o van a ir pagando. Cuando se deterioran esos números, bueno, el grado inversor va bajando y hasta se puede perder el grado inversor. Cuando se pierde el grado inversor, lo que sucede es que aumenta el riesgo y por lo tanto aumenta los intereses que hay que pagar por la deuda. Entonces todos los gobiernos del planeta están sumamente preocupados en mantener una buena letra con respecto a estas agencias calificadoras de riesgo, que se caracterizan, como todo el sistema capitalista, por ser fundamentalmente embusteras. Son las que estuvieron detrás de las grandes crisis, que no son crisis, que son estafas, según ya lo hemos dicho en estas audiciones, ¿verdad?, dándole calificaciones AAA, por ejemplo, a Lehman Brothers, unas horas antes de Lehman Brothers fundirse totalmente con las hipotecas subprime en los Estados Unidos, que arranca en Estados Unidos en el 2008. Que dicho sea de paso, ningún banquero fue preso por esta estafa, ¿verdad? Bien, hecho este preámbulo de política internacional, de poder real, de los amos del mundo, vamos a tratar de ir concretando en cómo se refleja esa situación en el Uruguay. Nos olvidamos comentar que normalmente estos grupos, estos amos, tienen a sus cipayos, a sus agentes, que se reúnen anualmente en lo que se llama el grupo del Club Bilderberg, creado en 1954, nada más y nada menos que en Holanda, que es en realidad la reunión del grupo duro del capital anglosajón sionista masónico, en el que se diseñan las estrategias de poder, de dominación, de donde surgen todos los planes geoestratégicos que después se encargan de cumplir organismos como la OTAN o en forma encubierta el MI-16, la Central de Inteligencia Americana, el Mossad, la agencia francesa de inteligencia, en fin, el núcleo duro del poder estratégico, vuelvo a repetir, del imperio occidental. Pero les decía que vamos a tratar de aterrizar en nuestro país, naturalmente teniendo presente que todo lo que hemos dicho proyecta en forma inmediata sus consecuencias al plano político nacional. Nosotros estamos con las cuentas muy mal. Nosotros hace mucho tiempo que venimos con las cuentas muy mal. En realidad, a nivel planetario se vienen con las cuentas muy mal. ¿Por qué? Porque, según lo establece este mismo autor, el interés de los banqueros, el interés de los financistas, el interés de las propias agencias calificadoras de riesgo es aumentar el endeudamiento. Mire, lo dice de esta forma en la página 116. El modelo de negocios de los agentes financieros apoyados por las agencias no tiene por objetivo reducir la deuda de empresas, países o inversores. Todo lo contrario, cuanto mayores y a más largo plazo sean las deudas, mucho mejor, al menos para los agentes financieros y las agencias. Es decir, la deuda perpetua, el pago de los intereses, el condicionamiento de la economía, la entrega de los recursos naturales, eso forma parte del esquema de dominación que venimos sufriendo prácticamente desde que nacimos a la vida semi-independiente como país. La izquierda, estos grupos que conforman el actual gobierno, este hombre que hoy se presenta como ministro de Economía progresista y de izquierda, se cansó durante la década del 70, 80 y 90 de darle manija a los jóvenes, ¿verdad?, contra este modelo, poniendo de manifiesto justamente lo que en este momento nosotros estamos haciendo. Es más, con un discurso mucho más violento, en una etapa de la historia de la humanidad que había una bipolaridad generada por
el Pacto de Varsovia en contra de la OTAN, el sistema del socialismo real contra el sistema capitalista, que proyectó sus consecuencias a Latinoamérica, creando los movimientos revolucionarios, que tal como sucedió en el Uruguay, algunos se ocuparon de la actividad de masas y otros se ocuparon de la actividad foquista armada, como fue el caso del MLN. Todos denunciando esto que nosotros acabamos de poner de manifiesto. Más allá del fracaso del socialismo real, eso no inhibe de comentar las características de este sistema, ¿verdad? Lo cierto es que este ministro daba manija, se mostraba totalmente en contra, partidario de la economía planificada, partidario de la economía soviética, discutía inclusive con los economistas de fuste de aquel momento del sistema capitalista, estoy recordando por ejemplo el caso del contador Faropa, pero una vez llegado al gobierno, a partir del 2005, y esto es muy importante remarcarlo, ninguna fuerza política fue tan ortodoxamente instrumental a estos mandamientos, a este condicionamiento, a estos amos, como lo es precisamente el Frente Amplio. Nunca habíamos experimentado este nivel de dependencia y este nivel de cipallismo que observan los gobiernos de Tabaré Vázquez, luego Mujica y ahora, una vez más, profundizándolo, Mujica. Evidentemente que tenemos una situación de total desequilibrio en el país en cuanto a las cuentas se refiere. Un desequilibrio que tiene sus causas fundamentalmente en el modelo estructural que se viene manteniendo desde décadas, ¿verdad? Y por lo tanto, en la medida que la causa del desequilibrio es estructural y la estructura se mantiene, no solamente la vamos a seguir teniendo, sino que se va a ir profundizando. Es cierto que tenemos momentos circunstanciales de bonanza, ¿verdad? Porque somos muy susceptibles a los cambios internacionales, susceptibles a los cambios regionales, y que en determinado momento, por determinadas coyunturas internacionales, los commodities tuvieron un valor muy importante, los elementos que nosotros exportamos tuvieron un valor muy importante, se dio la crisis a nivel bancaria, a nivel de los Estados Unidos y Europa. En fin, ese momento muy breve de bonanza no se capitalizó, no se utilizó de la debida forma, se implementó todo un sistema asistencialista que fue condicionado también, ¿verdad? Fue impuesto por el Banco Mundial. Se aprovechó por parte de los gobernantes a robar el país de medio a medio, ¿verdad? Fundir las empresas públicas, dedicándose a hacer negocios desde el Estado para empresas creadas por estos movimientos, por estos grupos que estaban en el Frente Amplio. Se aumentó enormemente la plantilla de funcionarios públicos. Hubo en definitiva un manejo irresponsable y doloso de las finanzas públicas, y entonces en este momento comenzamos a cosechar la parte más negativa de ese desgobierno que se viene dando desde el 2005 hasta la fecha. Los gremios en el país son frente amplistas. Yo lo veía por ejemplo a José López, lo veía a Olivera de la enseñanza, lo veía a este otro muchacho de la salud, que ahora creo que es Pereira. Son todos frente amplistas. Vamos a entendernos. Es el club de amigos del Frente Amplio y del gobierno, de Tabaré Vázquez, de Mujica. Lo que sucede es que ahora, claro, las papas queman y les empezó a tocar el bolsillo, porque en la rendición de cuentas no se le da prácticamente nada, y por lo tanto se dan cuenta perfectamente del deterioro brutal que está sufriendo la clase obrera, los empleados, ¿verdad?, frente a la situación del país. Y tienen presente, por otro lado, lo mucho que se le da a las grandes corporaciones extranjeras. Todo lo que se les saca a la salud, a la educación, a la justicia y a la seguridad para poder, por ejemplo, atraer este negociado
de Vázquez con UPM, que nos cuesta cientos de millones de dólares y que además tiene apariencia criminal, como es el caso del contrato ROW-UPM. Empiezan a percibir los costos que ha tenido todo el afer de la gestión del Frente Amplio en ANCAP, teniendo a su frente a Raúl Sendic, con la colaboración del Partido Colorado y del Partido Nacional. Que quede muy claro, que estaban ahí en el directorio, estaba Cami y estaba Amaro. Por lo tanto, con la colaboración, el cogobierno de estos partidos, que como acabo de decirle, tienen todos los mismos amos. Estamos entonces comenzando a pagar el precio de toda esta situación de desgobierno, de criminalidad, de corrupción que caracterizó a los gobiernos de Mujica y Vázquez. Y no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera porque el condicionamiento de estas agencias es muy fuerte y por lo tanto se pusieron muy duras. Nos falta una tercera etapa. Nos falta la etapa por la que está transitando el gobierno de Macri, que es el volver a requerir fondos al Fondo Monetario Internacional. Nosotros vamos camino a ello. Yo creo que a más tardar el año que viene estamos firmando un préstamo con condicionamiento, lo que se llaman los préstamos stand-by, con el Fondo Monetario Internacional, por el cual el Fondo Monetario Internacional, además de las agencias calificadoras de riesgo, ya vienen con un condicionamiento mucho más minucioso, mucho más detallado, mucho más, yo diría, una intromisión mayor en los aspectos domésticos que estos grandes lineamientos que dan las calificadoras de riesgo. Lo cierto es que vamos a tener, sin lugar a duda, una situación de conflictos. Ya se está padeciendo esa situación, sobre todo en la enseñanza. Vamos a tener conflictos en otras áreas sensibles de la vida nacional y vamos rumbo al préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque se han acostumbrado Astori, Vergara, Ferreri a mentirnos descaradamente. Y entonces, cuando la realidad rompe los ojos y afecta el bolsillo de los uruguayos, recién en ese momento tomamos conciencia de la mentira. Cuando el ministro de Economía y Finanzas sale a los medios de comunicación y con rostro pétreo propio del que está mintiendo, cara de póker, Astori, cara de póker, sale y dice 150 millones de dólares de gastos genuinos, de fondos genuinos. Cuando usted se está refiriendo a fondos genuinos, se está refiriendo a fondos producidos por el país, ¿verdad? Lo cual es una gran mentira desde el momento que usted ha incrementado el déficit fiscal y ha incrementado salir a pedir prestado por el mundo, ¿verdad? Y que está muy próximo a pedir prestado nada más y nada menos que al Fondo Monetario Internacional. Entonces, es mentira de Astori, es mentira de Ferreri, es mentira de García, de que son fondos genuinos. Nos tienen recontra endeudados, estamos recontra fundidos, no hay dinero. El dinero que se debió gastar para el pueblo lo utilizaron para robarlo, porque son ladrones. Estamos pagando las consecuencias de un gobierno ladrón, de una asociación para delinquir que saqueó al país. Ese es el problema fundamental de esta fuerza política, que quede bien claro. Se llevaron el dinero, se han dedicado a enriquecer con tramas de negocios privados, utilizando el poder del Estado. Y yo eso lo tengo muy bien conocido, porque inclusive en este momento tengo en mis manos el expediente de Aire Fresco, el expediente caratulado Salle Lorier Gustavo denuncia, ficha 2-33-643-2015 del Juzgado Letrado Penal Especializado del Crimen Organizado de segundo turno. Y tengo aquí, junto con este expediente mío, acordonado las denuncias del Partido Nacional, también por el tema de Aire Fresco.
Y en este expediente queda muy claro que Mujica y Almagro, cuando Almagro era protuta, amigo de Mujica, canciller del país, comunista, armaron toda una ingeniería jurídica y una ingeniería negocial para ir precisamente al gobierno corrupto de Venezuela, ¿verdad?, a establecer todo un circuito de negocios público-privados con las empresas públicas de la dictadura de Maduro, con las empresas privadas creadas por el MPP, creadas por Mujica, en base al amiguismo, con un conocimiento, una información privilegiada, y entonces de esa manera armaron todo un sistema de negociación y de negocios entre las empresas públicas venezolanas y las empresas privadas, amigotas de Mujica, para llevarse fortunas. Eso lo tengo en este momento. ¿Por qué? Porque fue archivada por el fiscal Pacheco y nosotros estamos estudiando el desarchivo, es decir, buscando los elementos que no se investigaron, como nos pasó con Alur, para que ponerlos de manifiesto al fiscal Pacheco y que por favor los investigue. Es decir, nosotros conocemos la metodología criminal del gobierno inmoral, corrupto del Frente Amplio que nos ha llevado a esta debacle. Entonces, cuando sale José López a los medios de comunicación, cuando sale Olivera, cuando sale Pereira, cuando sale Abdala, lo que le mienten al pueblo uruguayo es esto. No tienen este discurso, no hacen esta denuncia. Entonces hay que decirle, muchachos, no los entiendo, no entiendo la doble moral del sindicalismo amarillo frente amplista, que le miente a los obreros. Ustedes desde hace mucho tiempo sabían que esta rendición de cuentas no iba a dar nada, porque ustedes desde hace mucho tiempo saben que esta asociación para delinquir está vaciando al país. Es más, en algunos casos participan sindicalistas en el vaciamiento. Me estoy acordando de Castillo y Abdala, participando en la estafa de las viviendas sindicales, también denunciado por mí, con la colaboración de Polgar, el yerno de Brovetto, al frente del banco hipotecario. Ahora bien, de esta forma se paga el despilfarro y la criminalidad de guante blanco desde el gobierno. ¿Cómo se paga? Bueno, con una deficiencia total en el cumplimiento de los servicios esenciales. Y ustedes, en Paysandú, las zonas también cercanas, la gente de Salto, aquí en Montevideo, la gente de Casabó, Casaballe, Toledo, El Pinar, han comenzado a movilizarse espontáneamente, como en su momento lo hicieron los autoconvocados del campo, porque, claro, del gobierno le pasa factura a todos los sectores, nadie está libre. Nos está pasando factura, por supuesto, en materia de justicia, con un desastre, con una paralización del sistema judicial, que, por supuesto, genera toda una debacle en lo que tiene que ver con la criminalidad que sufre el país. Yo les decía el otro día, y ahora se los ratifico, cada fiscal de Montevideo tiene entre 600 y 900 carpetas que no ha podido abrir. Carpetas significan hechos con apariencia delictiva que ningún fiscal ha podido investigar todavía. Y el mes que viene serán 1.100. Y el otro mes serán 1.500. ¿Por qué? Porque el sistema es un desastre y no funciona. Y cada vez serán más las carpetas y cada vez más serán los delitos que no se investigan. Nos pasó una ola, un tsunami por encima. Esta gente ha traído la debacle total del país. Vamos a ser claros. Este señor muy mayor, Tabaré Vázquez, dedicado fundamentalmente a utilizar el Estado para los negocios familiares, ha traído la debacle total del país. Lo pasó el agua. Se agotó por completo el gobierno del doctor Vázquez. Vázquez y Astori, Mujica y este hombre Bonomi tienen que hacer las valijas y entregar el gobierno, porque han generado la debacle histórica más grande que vive el país en todas las áreas. Eso es lo que no le dice el PIT-CNT a estos individuos. No tenemos nada que negociar con ustedes.
Ustedes han demostrado que no están aptos para gobernar. Se tienen que ir. Esa es la realidad. ¿Cuál es el otro problema? Muy bien, supongamos que con sentido común, con lealtad y sinceridad a la patria, Vázquez y Astori reconocen estar viejos, reconocen haber generado la debacle histórica y digan, tiene razón Salle, me voy, o mejor dicho, nos vamos. Y aquí viene el problema. ¿Quién toma el toro por las astas? ¿Quién se anima a tomar este país e introducir los cambios estructurales? Y en segundo lugar, ¿quién se anima a enfrentar este grupo que acabo de señalar en la primera parte de la audición y decirles no a este condicionamiento, no a este tipo de relacionamiento, no a este saqueo que nos están imponiendo a través del condicionamiento de la deuda? Por supuesto que no será el Partido Nacional, que ha colaborado con el gobierno, tampoco lo será el Partido Colorado, tampoco lo será el Partido Independiente. Novik, bueno, de Novik fue a buscar nada más y nada menos que los consejos de Bloomberg, del imperio americano, de las cárceles americanas, un individuo vinculado a la masonería, un individuo que instrumentaliza la política en favor de la izquierda porque divide precisamente a los partidos tradicionales, la izquierda no, al Frente Amplio, a la ultraderecha del Frente Amplio. Novik es funcional a la ultraderecha del Frente Amplio, ¿por qué? Y porque es el elemento que desde el punto de vista electoral le quita votos a los partidos tradicionales. Evidentemente, la cantera electoral de Novik no se va a nutrir de la gente del Partido Comunista, del MPP, de Astori, de Casagrande, no. Es un voto que va a proceder precisamente de los partidos tradicionales. Es una suerte de quinta columna desde el punto de vista electoral. Ustedes me dirán, Salle, en el espectro político partidario, entonces, en este momento, no hay una fuerza política con posibilidades presidenciales de cambiar la situación del país. No, efectivamente no. Y esa es la gran crisis que comparativamente vive el Uruguay con el pasado. Y se las quiero explicar en estos 3 o 4 minutos que me quedan. En la situación actual, desde todo punto de vista, inclusive desde el punto de vista de los derechos humanos, que es un tema que le gusta mucho al Frente Amplio tocar, es mucho más dramática, es mucho más nefasta, mucho más negativa que la que vivimos durante la dictadura militar. Porque durante la dictadura militar, por la metodología que utilizaron los militares, generaron un bloque de oposición, generaron una suerte de concertación de las distintas fuerzas, todas en contra del sistema militarista. Entonces, había una oposición, y había una oposición que estaba abroquelada. Después, los hechos nos demuestran que en realidad lo que había era una oposición y lo que quería era desplazar a los militares de la zona de confort, o sea, de la zona de gobierno, y fíjense esto, para seguir profundizando las políticas económicas, la forma de inserción internacional y el relacionamiento del Uruguay con los grupos financieros que había iniciado el gobierno militar. Y dentro de ese esquema de profundización de la política del sistema militarista, quien es el abanderado en su profundización es precisamente la izquierda, la falsa izquierda, el Frente Amplio. Yo sé, amigos, y ya culminando, que poder procesar toda esta información que vuelve tan contradictorio el discurso de las fuerzas políticas con la parte fáctica, con su manifestación real en la forma de gobernar y en las políticas llevadas adelante, es difícil. Pero si ustedes analizan la situación en la que nos encontramos, los datos económicos, el tipo de política que se lleva adelante, verán las identidades, las semejanzas, las profundizaciones, y también verán algo muy importante, las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Estamos súper endeudados, súper condicionados,
súper fundidos, súper entregados a las grandes corporaciones y con todo lo que tiene que ver con los cometidos esenciales del Estado, con las funciones públicas del Estado en situación de colapso. Llámese justicia, llámese seguridad interna, llámese salud, en fin, el panorama más nefasto imposible. Solamente lo pueden ver bien quienes están en zona de confort, amparados por una maquinaria de impunidad, saqueando al país. Bueno, Laura, ha sido un gusto estar en contacto y el próximo sábado seguiremos analizando la realidad nacional e internacional.